Bueno, vamos a hablar de algo que hace mucho tiempo quería hacerlo y es un tema que está muy relacionado con el trabajo de conciencia que nosotros debemos hacer en este momento. Por ejemplo, con el trabajo del doble cuántico, de la meditación y de por qué es importante que trabajemos en nosotros mismos, porque hay esa necesidad de trabajar en nosotros mismos. Entonces quiero contarles una historia extraterrestre del planeta. Y hace millones de años, por el sistema solar y particularmente llegó a la Tierra una civilización que se llama la civilización Draco. Hoy se conoce como la civilización reptiliana. Es una civilización conquistadora, sí, es una civilización que cuando hay que pelear, pelea. Le gusta dominar, controlar, conquistar mundos. Y en esa época de hace millones de años, pues ellos llegaron acá, identificaron la Tierra, era un planeta de solo agua, básicamente la terraformaron, la pusieron en la órbita que correspondía, fueron los que trajeron este satélite artificial de la Luna. Bueno, establecieron las condiciones para la vida en el planeta, el tema de los dinosaurios, para su propia alimentación, y digamos que conquistaron o eran los gobernantes y hoy de todas maneras están acá en el planeta, y eran los dueños del planeta. Pero al ser una casta guerrera, ellos iban por todo el universo teniendo hostilidades con diferentes razas. Esta raza Draco, hay castas que son benévolas y castas que son no benévolas. Entonces las no benévolas conquistan y pelean. Su característica es que les gusta controlar, dominar y controlar por medio del miedo. Entonces por esa época, cuando ellos estaban en esas conquistas específicamente, ¿sí? Había otra civilización que era una civilización de mucha luz, una civilización humana preadámica, una civilización muy evolucionada espiritualmente, ¿sí? De un avance espiritual muy grande y por ende un avance tecnológico derivado de su componente espiritual. Los Dracos también eran de un avance tecnológico importante, pero derivado no tanto de su componente espiritual, sino de su componente de raciocinio y de la inteligencia artificial que desarrollaban. Estos liranos que habitaban la constelación de Lira, pues una civilización humana preadámica totalmente benévola, fueron atacados por esos dracos y 3 de sus planetas fueron destruidos, ¿sí? Tuvieron una guerra. Ellos, lógicamente, esta civilización de Lira se reubicó en varios planetas, en particular llegó a ubicarse acá en la Tierra, que en ese momento, por ser un planeta de los dracos, ellos decidieron venir también a ubicarse aquí en la Tierra, y se ubicaron también en varios planetas. Se ubicaron en un planeta que se llama Marte, y se ubicaron en un planeta que hoy no existe, que se llama la Supertierra Maldek, que ahorita les voy a mostrar la ubicación, civilización benévola. Y también estaba en el escenario una civilización de las Pléyades, ¿cierto? Civilización pleyadiana. Así como la Vía Láctea, las Pléyades tienen muchos planetas, muchos habitantes. Ellos también fueron atacados, digámoslo así, por los dracos. Tuvieron que abandonar sus planetas y también viajar por todo el universo, pues buscando un lugar donde instalarse. También una civilización muy avanzada espiritualmente, muy benévola. Y básicamente estas dos civilizaciones, liranos y pleyadianos, que hicieron, y les voy a contar ahora sí la historia en este primer capítulo. Esto van a ser muchos capítulos de este tema. Ellos básicamente llegaron a Lemuria, que está ubicado en el mapa donde ustedes lo ven, y estas civilizaciones benévolas, liranos y pleyadianos, se ubicaron allá, ¿cierto? Digamos, desterrando a los reptilianos, que eran los que gobernaban el planeta, ¿cierto? Porque ellos habían perdido su planeta y tuvieron una época de mucho avance, de mucha espiritualidad, y Lemuria se convirtió en un continente, pues, de mucha sabiduría, ¿cierto? Pero posteriormente los mismos reptiles o dracos se reorganizaron y volvieron a atacar Lemuria, donde estaban estas civilizaciones de Lira y Pléyades, y tomaron el control. Y básicamente con una tecnología especial
como decir ahora la tecnología del Big Bang. Acá hundieron Lemuria, ¿cierto? Y fueron los reptiles los que los atacaron, tomaron el control de la Tierra y digamos que no la hundieron, me excuso ahí, simplemente los sacaron de Lemuria. Ellos tuvieron que emigrar a otras partes, ya les muestro cómo, y los reptiles toman el control de Lemuria y matan a sus habitantes, ¿cierto? Entonces esa civilización Draco empieza a vivir en Lemuria, que antes había sido habitada por los liranos y por los pleyadianos, que ahora tenían que desplazarse a otros sitios porque, digamos, habían perdido el espacio físico donde residían. Entonces siempre en la Tierra ha habido una hegemonía reptiliana, siempre, y hoy en día, aunque no hay hegemonía, sigue habiendo presencia reptiliana, ¿cierto? Una civilización muy avanzada y de alguna manera una civilización que controla y administra recursos acá en la Tierra. Entonces fíjense los actores, hay liranos, hay también civilizaciones preadámicas como los pleyadianos, pero también hay que convivir con una civilización reptiliana y todas están acá en la Tierra, ¿sí? Pero pues nosotros creemos que somos los únicos dueños de la Tierra, pero no es así, hay más civilizaciones. Entonces, ¿qué sucede cuando, volviendo al cuento, cuando los liranos son atacados? Ellos se ubican en un planeta que se llama Maldek, ¿cierto? Inicialmente, antes de llegar acá a la Tierra, ¿cierto? Este planeta lo destruyeron, era la supertierra, era un planeta entre Marte y Júpiter, muy grande, mucho más grande que Júpiter, y fue destruido pues por los reptilianos. Y en esa época los liranos que habitaban allá en Maldek tuvieron que huir hacia Marte, ¿cierto? Porque Maldek fue destruido y Maldek se convirtió en lo que hoy en día es el cinturón de asteroides, que todo lo vemos acá, ¿cierto? Entonces este Maldek es acá, este cinturón de asteroides. Entonces cuando los dracos van pasando por todo el sistema solar, destruyen Maldek, los liranos se van a Marte, pero ellos viajan en una nave gigantesca tipo Estrella de la Muerte, una nave tan grande como un planeta, y al pasar por Marte pues entonces destruyen la atmósfera de Marte y todos los residuos de esos asteroides caen sobre Marte y destruyen Marte. Entonces las personas que vivían en Marte son obligadas a vivir debajo de la superficie de Marte. En Marte hay vida hace muchos años, mucho tiempo, ¿sí? Y hay personas viviendo, hay civilizaciones, diferentes tipos de civilizaciones viviendo en Marte. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? ¿Qué sucede? Estos liranos de este sistema de Lira que ustedes ven ahí, los pleyadianos a la derecha del sistema de Lira, son civilizaciones benévolas que también estaban en la Tierra y fueron de alguna manera, entraron en conflicto con los reptiles, o sea, una civilización benévola muy espiritual contra una civilización controladora a la que no se le podían crear los acuerdos, las promesas que hacía, pero era lo que estaba pasando en el planeta, ¿cierto? Entonces estaban esas tres civilizaciones viviendo acá, los reptilianos con su connotación no benévola, los liranos y los pleyadianos con su connotación benévola, que estaban en esos momentos habitando el planeta Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente se organizan los liranos y los pleyadianos, derrotan a los reptiles en Lemuria, que habían tomado Lemuria, ¿cierto? Hunden Lemuria, definitivamente ellos hunden Lemuria para acabar con los reptiles. Y estos reptiles están acostumbrados a vivir, digamos, bajo tierra. A ellos no les preocupa estar bajo tierra, entonces lo que hacen es se refugian bajo tierra. Y se van a vivir en un sitio que está ubicado entre la India y Tíbet, en una ciudad intraterrena que se llama Bogavita, ¿cierto? Por su desarrollo tecnológico, estos reptiles tienen trenes subterráneos que comunican todos los sitios del planeta, túneles, pueden viajar donde quieran y un desarrollo de inteligencia artificial muy avanzada. Y usan y aprovechan las cavernas o los honeycomb, o sea, como las cavernas tipo colmena que hay en la Tierra,
que por la actividad volcánica calientan ese espacio y son como un espacio adecuado para la vida, y empiezan a vivir ahí debajo de la tierra, y así lo han hecho desde mucho tiempo atrás, ¿cierto? Entonces los liranos y los pleiadianos entran a conformar una nueva raza que se llaman los atlantes. Sí, los atlantes eran guerreros de esas dos civilizaciones muy evolucionadas, benévolas, y forman esa raza que destruye a los reptiles y los obligan a ocultarse bajo tierra y a vivir bajo tierra, lo que no era problema para ellos. Entonces vuelven y se reorganizan los reptiles, y la guerra continúa, y vuelven y hunden la Atlántida en un día con armas de pulsos electromagnéticos. ¿Cómo es un arma de pulso electromagnético? Como la que podemos tener hoy, que seguramente ya están disponibles, que genera unas vibraciones especiales, unos campos energéticos, los que manipulan el clima, todo lo demás, y hunden la Atlántida, ¿cierto? Entonces fíjense que hay una pelea entre la parte benévola y la parte no benévola para estar en el planeta. Entonces, ¿qué sucede posteriormente? ¿Cierto? Los atlantes, cuando es hundida su Atlántida por esa guerra que tenían con los reptiles, deciden emigrar a diferentes partes del planeta Tierra. Entonces se van a los Himalayas, allá se radican algunos, a América Central también, se ubican en la cordillera de los Andes, acá en Sudamérica, en algunos sitios del Mediterráneo, en particular en Egipto, y establecen lo que es esa civilización de mucha sabiduría del antiguo Egipto, y Grecia, una civilización de cultura, arte muy avanzada también, y es una civilización, esa civilización y estos sitios tienen esos habitantes de Atlántida, los atlantes, que traen un desarrollo espiritual muy grande, muy avanzado. Esta civilización atlántida era siempre de cerebro intuitivo, ¿sí? O sea, cerebro derecho, mucha intuición, muy centrado en el espíritu, en la benevolencia, mientras que los reptiles una civilización de cerebro derecho, muy lógicos, controladores, mucho raciocinio, acumular cosas, controlar, ser los mejores, competir, y los atlantes pues era una espiritualidad centrada en el corazón, muy diferente a la que manejan los reptiles. Entonces pues nosotros somos descendientes de ellos de alguna forma, ahorita lo vamos a ver, y algunos estamos centrados con un enfoque intuitivo y otros con un enfoque más reptiliano de control y de poseer cosas y acumular cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma esa pelea? Hay una raza de civilizaciones muy avanzadas, digámoslo así espiritualmente, que se llama la Federación, ¿cierto? Y es una raza que está compuesta, que se radicó en el Antiguo Egipto, la parte del Antiguo Egipto, y se hacían llamar los Elohim, de la Santísima Trinidad, así los llamaban, porque son muy avanzados y emitían mucha luz, ¿cierto? Esos Elohim, que eran de la Federación que sigue existiendo hoy, ¿cierto?, convoca a la confederación de todas las civilizaciones que hay en este sistema solar, más o menos 60 civilizaciones humanas que estaban viviendo con mucha sabiduría, y para resolver el conflicto que en ese momento existía en la Tierra. Y lógicamente deciden convocar también a los reptiles, porque los reptiles también eran los vecinos de patio que estaban aquí ubicados en el planeta Tierra, y buscan llegar a un acuerdo, pero siempre existía la duda de que los reptiles no iban a cumplir el acuerdo, no iban a cumplir su palabra, iban a interferir, pero por su condición benévola y de una alta espiritualidad, era necesario confiar y hacer las cosas en el orden que era establecido. Entonces esa confederación hacen un acuerdo, se reúnen en un planeta de la galaxia Andrómeda que se llama Hatoma, y deciden que la forma de hacerlo y de convivir es que van a dejarle la Tierra a una nueva civilización. ¿Sí? Ellos van de alguna manera a seguir, no van a interferir, pero van a permanecer con un acuerdo acá en la Tierra, tanto reptilianos como liranos como pleiadianos, ¿cierto? Y van a darle paso a una nueva civilización que tome el control de la Tierra, ¿sí?, que use sus recursos, y ellos van a vivir, digámoslo, en paz con esa nueva civilización.
Y es así como en esa época 12 civilizaciones muy evolucionadas, bastante evolucionadas, se reúnen y aportan su DNA para digamos, la ingeniería genética de una nueva raza. Pero esta raza tiene que cumplir unas condiciones, porque todos tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Tanto reptilianos como liranos como pleyadianos. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un acuerdo que esta raza debe tener dentro de su configuración genética y física, ¿cierto? Va a ser una raza post-adámica, porque los preadámicos son los que acabo de mencionar, y se acuerda que van a tener un cerebro reptil. Esa fue una condición que establecen los dracos o los reptilianos. Era necesario que tuviera un cerebro reptil que de alguna forma manifestaba también la intervención de los reptilianos en la creación de esa raza que iba a estar en el planeta. Un cerebro mamífero, ¿cierto? Enfocado en la supervivencia, como ustedes ven acá, un cerebro que estaba enfocado en vivir, en alimentarse, etcétera, en colonizar el planeta, ¿cierto? Y también de parte de los liranos y de los pleyadianos, un cerebro racional, pero con una condición especial que podía en cualquier momento, por resiliencia espiritual, salir del control de ese cerebro reptiliano y lograr una conexión nuevamente con la luz o con los Elohim, ¿cierto? Entonces llegaron a un acuerdo esas tres razas y dijeron, bueno, hagámoslo. Entonces se creó este nuevo ser, que la historia es un poco más larga, pero la vamos a resumir, que somos nosotros, donde tenemos un concepto de un cerebro reptiliano y pues los dracos reptilianos felices con eso, porque ellos dijeron, con base en ese cerebro podemos controlar un cerebro mamífero que es la supervivencia, ¿cierto? Y un cerebro que es racional, pero que puede activar una conexión espiritual. La apuesta de estas civilizaciones avanzadas era que nosotros podíamos encontrar a través de la evolución la conexión con la luz y poder trascender ese cerebro reptil, ¿cierto? Y ese cerebro de supervivencia, de fight, de pelear o huir, ¿cierto? Flight or fight, pelear o volar. Entonces, esa era la apuesta, lógicamente con el riesgo de que los reptilianos tenían una manera de interferir, era a través de la conexión cerebro-reptil que había dentro de nosotros, pero los Elohim, los liranos y los pleyadianos decían no, ellos lo van a lograr porque van a tener un componente de resiliencia espiritual que les va a permitir salir del control, ¿sí? Por eso la manera de salir del control es trabajar la conciencia, no hay otra manera de hacerlo. No es con la voluntad, sino es básicamente trabajando la conciencia y desarrollando esa parte espiritual que va más allá de la religiosidad. La religiosidad es un paso de la parte espiritual, es necesario, pero aquí estamos hablando de un componente puramente espiritual. Entonces el acuerdo es que este ser que ellos van a poner sobre el planeta para disfrutarlo, siguiendo ellos estando en el planeta sin interferir, entre comillas, tengan presente que los reptilianos no necesariamente van a cumplir eso, y crean lo que se llama el Jardín del Edén, ¿cierto? En la parte del suroeste de Turquía, en la historia que ya conocemos, y ponen a esos primeros seres a vivir en ese Jardín del Edén. Entonces, ¿qué pasa con estos seres? Tienen varias influencias, ¿cierto? Una influencia de control, una influencia de un espíritu que los llama a evolucionar, y un cerebro reptiliano que los llama a tener miedo, a asustarse, a no arriesgarse, y una lucecita por allá adentro que le dice tenga resiliencia, arriésguese, haga una cosa diferente, ¿cierto? Entonces es la eterna lucha de ese ser humano que empieza a gobernar acá sobre el planeta en convivencia con esas otras razas que están viviendo actualmente. Entonces la estrategia que se establece por parte de los reptilianos, que han establecido siempre, es que ellos definitivamente dicen no vamos a acabar con esas civilizaciones que nosotros conquistamos de alguna forma, no vamos a pelear con ellos, sino esas civilizaciones van a ser nuestro alimento espiritual, digámoslo así. ¿Cuál es el alimento de una civilización reptiliana? Por ejemplo, el miedo, la angustia, el temor, el control.
Entonces, en lugar de acabar con nosotros, porque ya había un acuerdo, sí podían utilizar esas vibraciones para alimentarse, ¿sí? Para alimentarse de esos sentimientos de baja vibración, y así lo hicieron. Y de alguna manera, como había un libre albedrío, pues ellos establecieron, digamos, una estrategia que se llama conquistar desde adentro, sin pelear, y empezaron a establecer ciertas normas en este planeta para tener control por medio del cerebro reptil de lo que es el ser humano hoy en día. Y aparecen aquí unos actores que tenemos que tener muy presentes, que son los arcontes, ¿cierto? Los arcontes son unas entidades que existen, ¿cierto? Que existen a nuestro lado y que de acuerdo con nuestro nivel de vibración están presentes o no están presentes, o podemos alejar o acercar, ¿cierto? El objetivo de estos arcontes, más todos los mecanismos de control, que es que nosotros no logremos esa conexión con ese cerebro racional espiritual que nos permitiría salir del control y evolucionar espiritualmente. Entonces, su estrategia es suprimir ese conocimiento humano, ¿cierto? Y detener la evolución espiritual. ¿Cuál es la mejor manera de detener la evolución espiritual? El miedo, ¿cierto? La angustia, simular una realidad donde todo está bien, donde no hay problema y donde la gente no tenga interés por evolucionar espiritualmente, sino simplemente viva, tenga sus temas de miedo, angustia, esas bajas vibraciones que los alimentan a ellos. Y eso va mucho más profundo, pero no voy a entrar en detalle ahorita de lo que sucede con ellos, ¿cierto? Entonces los arcontes, digamos que reciben apoyo de lo que todos conocemos como Illuminati, que es una raza que controla la Tierra, de los reptilianos, y en particular hubo una raza que hizo una alianza con los reptiles muy poderosa y que evolucionó mucho tecnológicamente, y que aunque todos creemos que desapareció hoy en día, sigue reinando y sigue estando presente, que es la raza nazi, ¿cierto? Bueno, digámoslo así, el enfoque nazi, ¿sí? Hay un libro que se llama El Cuarto Reich, ¿cierto? Entonces, ellos siguen estando acá y digamos que están de ese lado reptil, de ese lado de control, de ese lado de los experimentos. Y básicamente la estrategia de estas personas es poner a sus representantes en el tema de los gobiernos que hay en los diferentes planetas. Y nosotros lo que estamos haciendo con las otras civilizaciones de luz es hacer una apuesta a trascender estas limitaciones que nos están poniendo, ¿sí? Entonces, esta es una breve historia de cómo comienza todo, ¿sí? Para que ustedes la dijeran y por qué es importante que comencemos a trabajar en conciencia, ¿sí? Voy a seguir haciendo muchos capítulos de esto porque el tema es muy extenso. Y a medida que vayamos avanzando, ustedes van a resolver muchas dudas que seguramente les están surgiendo aquí en este momento, ¿cierto? Seguramente van a decir, eso no lo creo, eso no es verdad, eso no es así. Pero tómense su tiempo para analizar la información, para investigarla, para verificarla y para tomar conciencia que independiente de esto que les estoy mostrando, como una condición bien especial para que comencemos un desarrollo espiritual, para que avancemos en un nivel de conciencia superior, es una oportunidad para nosotros. Entonces vamos a dejar por ahí, ¿cierto? Vamos a dejar en este punto y nos volveremos a ver haciendo una segunda sesión de lo que es la historia extraterrestre de la humanidad. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.